Bien, continuamos con la serie acerca del final de los tiempos o el tiempo del fin. Vamos a hablar hoy de un tema que consideramos relevante e incluso clave. Vamos a hablar del Pacto Santo. Muchos, cuando escuchan las profecías del tiempo del fin, escuchan esas palabras de propio Jesús, como están relatadas en los Evangelios, que estando sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo vendrán estas cosas que parece que traerán desgracia al mundo, desgracia a la nación, que van a traer destrucción a Jerusalén? ¿Cuándo será ese tiempo? Y Jesús comenzó a darles una serie de indicaciones que todos los que hemos leído los Evangelios, esa parte escatológica, entendemos que son señales relativas al fin del mundo, al final de los tiempos, como los discípulos querían oír. Jesús les habla, ya lo hemos visto en distintas ocasiones, acerca de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, maremotos, los desastres que podamos imaginar. Estas cosas ya estamos familiarizados con ellas. Ya hay mucha gente que solamente de escuchar terremoto tras terremoto o maremotos en varias partes del mundo, tantos rumores de conflictos bélicos, de posibilidades de una tercera guerra mundial. Aparte de eso, pues el mismo coronavirus que está ahora extendido por todo el mundo prácticamente. Son plagas, son cosas que ya estaban marcadas, ya estaban señaladas en la Escritura en conexión con el tiempo del fin. Así que cuando de alguna forma echamos un vistazo a la palabra y vemos lo que está ocurriendo, nos hace pensar que ya estamos en el tiempo del fin, porque estas cosas están ocurriendo. Y siempre viene la misma pregunta: ¿pero hasta cuándo? ¿Qué más habría que ver para que estemos seguros de que realmente el fin es próximo, de que ya estamos entrando en esos últimos años de la historia de la humanidad para acercarnos a la venida de Cristo? ¿Cuándo será? ¿Qué hay que esperar? ¿Hay alguna otra señal? ¿Hay alguna cosa específica? Y ahí es donde entra el papel de lo que llamamos, o la Biblia llama, el Pacto Santo o el Santo Pacto. ¿Qué es este pacto? ¿Dónde se menciona? ¿En relación a qué se menciona? Bien, pues en el capítulo 9 del profeta Daniel es donde se inicia este pacto, o podríamos decir donde se empieza a hablar de este pacto como algo relevante en relación con el anticristo. Y Daniel en concreto lo va a usar como, podríamos decir, referencia bisagra para hablar de un tiempo histórico que vendría sobre Israel, en este caso el Imperio Romano, y relacionándolo con un mensaje final o con un personaje final que también estaría en relación con Israel, como lo estuvo el Imperio Romano, con la diferencia de que, aunque ambos personajes hicieran cosas muy parecidas, el último personaje, o el anticristo, haría algo más. Y ese algo más es el Pacto Santo, o es un pacto con muchos. Así es como se describe en este pasaje que voy a leer del profeta Daniel. Después, en el capítulo 11, ahí veríamos una amplificación de esa misma etapa de la historia, de ese mismo personaje, solo que entonces ya se le va a llamar Pacto Santo. Así que vamos a ver que el llamado Pacto Santo es muy posible que tenga dos vertientes. Por una parte, una política, es decir, va a haber un personaje prominente de la historia que va a hacer un pacto. Se le llama el príncipe del pacto. Lo que no deja claro la palabra de Dios es que ese príncipe que da paso a un pacto
sea el mismo anticristo. Eso no lo deja claro. Podría ser un personaje diferente, es decir, alguien relevante en la esfera política, en la esfera mundial, que llamara a las naciones a unirse en una especie de alianza con el fin quizá de preparar el gobierno mundial del anticristo, quizá con resolver los conflictos entre árabes o musulmanes y cristianos y judíos en relación a Oriente Medio. No sabemos del todo quién será ese príncipe. Podría ser el anticristo, pero podría no serlo. La palabra de Dios no lo aclara. Lo que sí nos dice es que ese personaje que reconocemos como el anticristo final sí estará en ese pacto. Es decir, sí confirmará ese pacto con muchos. Y por tanto, él entrará en la escena, quizá, como nos dice Daniel 11, precisamente para romperlo. Es decir, se une a la alianza, pero tiene una visión diferente. Y por tanto, querrá romper esa alianza para entonces él entrar y hacer lo que él tiene en mente. Vamos a esa primera referencia en Daniel capítulo 9, versículo 27. Pero el pueblo de un príncipe que ha de venir, que vendrá, destruirá la ciudad y el santuario. Su final será arrasador y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Y por una semana de años confirmará con muchos un pacto. La palabra una semana de años es la palabra hebrea sabúa. Sabúa es 7 y es todo aquello relacionado con la setena, es decir, con conjuntos de 7. En este caso se refiere a 7 años. A la mitad de ese tiempo, de los 7 años, hará que cese el sacrificio y la ofrenda. Con la cantidad de abominaciones vendrá la desolación hasta que se cumpla sobre el desolador lo que está determinado. Así que aquí vemos que hay un personaje que podríamos decir que es Tito, el general después emperador, que fue el que sitió Jerusalén en el año 70, entró en la ciudad, destruyó por completo el templo, lo demolió prácticamente, no quedó piedra sobre piedra, y cumplió, por tanto, esta profecía. Ahora, aquí el efecto bisagra nos lanza hacia el tiempo del fin. A la mitad de ese tiempo hará que cese el sacrificio y la ofrenda. Entonces va a firmar un pacto y va a romper el pacto. Ahora, va a firmar un pacto con muchos y él va a tomar la iniciativa para romper ese pacto e instaurar su gobierno. Lo leemos en el capítulo 11. Al tiempo indicado volverá al sur, pero no será como la primera vez, porque vendrán contra él naves de Quitín, habla de la zona mediterránea, y esto le pesará y volverá enojado contra el pacto santo para cumplir sus objetivos. Entonces se entenderá con todos los que abandonen el santo pacto, y se levantarán en su favor tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, versículo 31, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Seducirá con halagos a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios, versículo 32, se esforzará y actuará. Así que aquí el profeta Daniel nos va a amplificar ese pacto santo para decirnos que él tiene en mente romper, quebrantar ese pacto. Y dice que se levantarán a su favor, de su parte, tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio para poner la abominación desoladora. Y estas tres cosas, el pacto santo, el continuo sacrificio y la abominación desoladora, marcan los mismísimos últimos años
de la historia de la humanidad antes del regreso de Cristo. Jesús lo mencionó en Mateo 24 y él dijo que habrá entonces gran tribulación. ¿Cuándo? Cuando veáis en el lugar santo, es una referencia a donde está la explanada de las mezquitas, estaba el antiguo templo de Salomón, que fue después llamado de Herodes. Ahí, en ese punto, en el monte del templo, ahí ese es el lugar santo donde se levantará el anticristo. Esto supone que va a haber primeramente un templo. Por tanto, lo que cabe ahora esperar es que se haga un pacto político-religioso, que se erija un templo donde estaba el templo de Salomón, donde están ahora las mezquitas de Al-Aqsa y Omar, la cúpula de la roca. Y ahí, en ese lugar, el anticristo, con las tropas que se van a poner a su favor, va a entrar y va a romper ese pacto santo y va a poner la abominación desoladora. Esto está después bastante bien señalado en Apocalipsis 13. Iremos poco a poco llegando hasta allí, viendo estos temas que son claves. Recuerda que estamos leyendo o estamos refiriéndonos, para seguir un orden, al libro Al final de los tiempos que yo mismo escribí. Por supuesto, estamos acudiendo de continuo a la Biblia, que es lo que nos importa, la palabra de Dios, y nos gustaría que esta serie, que creemos que es sencilla, pero suficientemente explicativa para que todos podamos comprender qué es el tiempo del fin, nos gustaría que esto lo pudiéramos entre todos propagar, y lo que os pido es que os suscribáis al canal, por lo menos mientras dure esta serie, y un poco más allá de eso, que os aseguréis de recibir todos los vídeos, toda la serie. Y eso es tocando en la campanita para que se os avise o se os pase directamente cada uno de los que vamos grabando. Bueno, lo dejamos por hoy. Continuamos. Hasta luego.